Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están gozosos en esta hora, con gusto, con alegría? ¿Cuántos quieren recibir esa instrucción que el Señor nos da? Porque Él da su instrucción diario, de mañana, de tarde. Dice que su palabra, que Él hace llover, hace su lluvia temprana y tardía. Amén. Entonces, Él siempre es justo, Él es un Dios de orden, y en esta hora el Señor nos dice que nos preparemos para recibir de su palabra. Amén. ¿Cuántos trajeron su palabra, su Biblia, su espada, si así lo quieren ver? Amén. Quiero contarles una anécdota ahorita que les dije de esto de la espada. En alguna ocasión, un hermano me comentó que pues él fue a comprar una tienda y en esa tienda entraron unos ladrones. Y pues los ladrones no piden por las buenas, ¿verdad? Entonces dice que pues, a todo mundo le quitaban cosas. Y él traía únicamente para comprar esa mercancía que él pues vendía en su tienda. Entonces dice que pues traía su Biblia aquí y dijo: Señor, en esta hora yo sé que tú estás conmigo. Sacó su dinero, afortunadamente eran billetes, los metió en medio de la Biblia y dijo: esta es mi espada, Señor. Y llegaron con él y le dijeron: a ver lo que traigas, ¿no? Bien buenas gentes. Entonces él dijo: sí, cómo no, aquí está. Y que dijo: no estés jugando conmigo, le dijo el ladrón. Dijo: no estoy jugando, esto es todo lo que traigo y te lo doy. Ay, guárdatelo. Entonces pasaron con el siguiente y se fueron con todos. Pero resulta que uno de esos ladrones, entre la mochilita que traía, llevaba la mayor parte de lo que les había quitado a los demás. Al salir corriendo, porque oyeron una sirena de una ambulancia, pensaron que era una patrulla. Una ambulancia, salen los ladrones y el último ladrón se le cae esa mochilita. Y él le da gracias a Dios que no le pasó nada. Y cuando fueron a ver la mochilita, eran todas las pertenencias de esas personas que estaban ahí. Y a él no le quitaron nada. Él dijo: gloria a Dios, porque aquí está tu bondad, Señor, tú me respaldas. Démosle un fuerte aplauso, porque sabemos que el Señor siempre nos ha respaldado. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Entonces, saque su espada, mi hermano, y en esta noche vamos a recibir lo que tiene el Señor para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita bondad, tu misericordia. Vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 12. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Y vamos a darle lectura. Acompáñeme a darle lectura, hermano. Dice su palabra así: entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Además, tú has dicho: te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Acompáñeme a hacer una oración y que sea nuestro maravilloso Dios hablándonos en esta noche a nuestros corazones. Amén. Levante su voz, levante su mano, cierre sus ojos y que sea el Señor ministrando en esta noche. Gracias, Padre del cielo, en esta noche te damos, Señor, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das en esta noche de estar aquí delante de ti, Padre. Bueno es estar en este lugar y no en otro, Señor, porque aquí podemos darte alabanza, danza, podemos agradecerte, Padre. Podemos darte la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra, digno de toda gloria.
Gracias, Señor. Te pedimos que en esta noche, bendito Dios, sea tu precioso Espíritu hablándonos, Señor, a través de tu palabra, y que no sea el hombre, Señor, sino que sea tu presencia divina, Señor, la que esté aquí, Señor. Que sea tu presencia la que descienda con poder y con autoridad, que seas tú trayendo la sanidad, el consejo, que seas tú trayendo la ayuda, que seas tú trayendo esa reflexión, que seas tú trayendo ese apoyo, Señor, que nuestras almas necesitan, que nuestros corazones buscan, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, mi hermano. Ahí sentados, mi hermano, ayúdeme a pedir las virtudes que necesita nuestra alma. Amén. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Que así sea, bendito Dios. Gracias, Padre. En este libro, mis hermanos, del Éxodo y en lo que acabamos de leer, quiero poner en contexto esta lectura que acabamos de leer. Debemos situarnos en este pasaje bíblico que está plasmado en el libro del Éxodo, capítulo 32 y 33. Ahora bien, debemos de recordar que el libro del Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido. Amén. Librándolo de toda esclavitud, como ya sabemos. Él fue quien los sacó de esa tierra de Egipto y los libró de esa esclavitud en que ellos vivían, mostrando su bondad y realizando un pacto con ellos. Amén. En este mismo capítulo 32 suceden varias cuestiones que el pueblo de Israel de alguna manera realizó, de alguna manera perdió el control, por decirlo así, de alguna manera se perdió de la visión que el Señor en su instrucción estaba dando. Se perdió, se desesperó, quiso actuar por sus propias fuerzas, con su propio entendimiento, y ahí donde surgen varias cuestiones. Observamos al pueblo de Israel adorando un becerro de oro. No sé si recuerden esa lectura. Cuando el pueblo de Israel ve que tarda Moisés en bajar y hablar con nuestro Dios, se desespera y de alguna manera presiona a Aarón para que le haga ídolos a quien ellos puedan adorar. ¿Sí? Entonces encontramos a este pueblo adorando a ese becerro de oro. También encontramos a Moisés, después de esto que sucede, bajando del monte Sinaí con las tablas escritas, con el dedo de Dios, y al ver un pueblo corrompido por la idolatría, rompe las tablas en público. La rompe haciendo evidente que Israel había violado el pacto que el Señor les había dado. También en ese mismo relato se ve a los levitas manteniéndose firmes y fieles a lo que el Señor ordenaba. Y vemos también a Aarón consintiendo hacer este becerro de oro. Por presión, por lo que haya sido, lo consintió. Pero al final se arrepintió y eso trajo de alguna manera una consecuencia buena para su vida. Porque Dios en su misericordia lo dejó vivir y además lo pondría como sacerdote. Los levitas, por su parte, matan a 3,000 rebeldes, 3,000 personas por este acto que había sucedido. Moisés los llama y les dice: aquellos que están a favor de la palabra del Dios Todopoderoso, vengan a mí, júntense aquí. Y les da la instrucción: así dice Dios, cada uno saque su espada y vaya y termine con su pariente,
con su hermano, con su vecino, con todo aquel que está en contra de Dios. Esas 3,000 personas cayeron ahí. Ajá. De tal manera que la escena pues queda manchada con el pecado de un pueblo rebelde. Eso fue lo que sucedió a grandes rasgos o en resumen en ese capítulo 32. Usted lo puede leer en casa y verá que hay todavía mucho más cosas, pero a manera de resumen, esto fue lo que más resaltó en ese capítulo. ¿Sí? Ahora bien, recordemos también que todo esto fue desarrollado, todas estas acciones del capítulo 32 fue desarrollado, al pie del monte Sinaí. El pueblo acababa pues de salir de esa tierra de esclavitud de Egipto, ¿sí? Dice el capítulo 19, que era el tercer mes, me parece, dice así. En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, para ser exactos, dice el capítulo 19, que fue cuando Moisés subió a Dios. Y fue cuando entonces pierden la visión por desesperación, ¿sí? En ese lapso, Moisés tiene un diálogo, dice la palabra de Dios que lo tiene cara a cara con nuestro Dios. ¿Qué quiere decir con eso de cara a cara? Hay algunos sabios de la palabra que interpretan el cara a cara como si estuviera hablando con un amigo, con un compañero, dice, porque el diálogo que se desarrolla entre ellos no parece ante Dios Todopoderoso y Moisés, sino parece entre dos amigos que se platican, dos amigos, uno tratando de convencer, ¿sí?, al otro, en este caso nuestro Dios, de que perdone a su pueblo, de que lo acompañe, ¿sí? Y el otro escuchando y pidiendo peticiones para ese pueblo, ¿sí? Entonces ese diálogo aparece cara a cara con Moisés y nuestro Dios. Dice entonces su palabra, quisiera volver a leer Éxodo 22, dice, entonces Moisés dijo, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también, dice, que esta nación es tu pueblo. Ese fue el principio de un diálogo. Pero ¿por qué le dice esto Moisés? En el primer capítulo que vemos, en el capítulo 33, verso 1, se los voy a leer muy rápido. Dice así, el Señor dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, ya no es mi pueblo. Nótese que el Señor está molesto, está enojado por esto que sucedió con la idolatría, con esto que sucedió corrompiendo a su pueblo. Entonces, en ese verso se refiere a Moisés y su pueblo que sacó, dice, ¿verdad? Dice, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti a un ángel. O sea, ya Dios no dijo, yo acompañaré a mi pueblo, yo seré quien esté delante de él. Ahora el Señor dice, te enviaré un ángel. Es por eso que en este verso 12 encontramos que le dice Moisés, no me has dicho.
Tú no has declarado a quién enviarás conmigo, le dijo un ángel. Sí, pero ¿qué ángel? ¿Quién es ese ángel? ¿Ah? Eso es lo que quería aclarar Moisés, porque aparte se sentía solo. Recordemos que desde un principio Moisés no se sentía capaz de hacer la obra que el Señor le estaba pidiendo. Es por eso que pone a Aarón, ¿sí?, como su ayuda para poder hablar con el pueblo. Dice la palabra que Moisés era de un hablar pesado, ¿no? Otros la interpretan como tartamudo o lento. Entonces pone a Aarón para que pueda interpretar lo que Dios le comunica a Moisés, y Moisés quiere comunicar a su pueblo, ¿sí? Dice su palabra también que una vez que Dios decide ya no ir con ellos, Moisés le recuerda que es pueblo suyo. Y al final de este verso 12 dice: considera también que esta nación es pueblo tuyo. ¿Sí? Le pide, le ruega, le recuerda que esa nación que él sacó es pueblo de nuestro Dios. En unos capítulos atrás, en Éxodo 20, el Señor declara al pueblo de Israel y le dice: yo soy tu Dios, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahí se los dijo. Pero ¿por qué entonces después dice tu pueblo que sacaste? Le dice a Moisés. Notablemente sucedieron varias cosas. Notablemente el pueblo de Israel perdió esa visión. Notablemente nuestro Dios se dolió en su corazón porque Él tenía planes bien definidos para su pueblo, y se duele en su corazón, se duele en esa actitud de ese pueblo rebelde. Pero aún así, Él sigue amando a este pueblo, Él sigue perdonando la idolatría, la iniquidad, el pecado, la falta, pero sigue molesto, sigue molesto. Y le dice además, a Moisés que ahora él se encargará de ese pueblo. Dice el verso 14: mi presencia, siguiendo el diálogo que tiene Moisés con nuestro Dios, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Podemos repetir eso, mi hermano? Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Amén. Y que así sea siempre, que así sea siempre. Confiemos en nuestro Dios, porque Él es el que nos dará todo cuanto necesitamos para seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida, trayéndolo a nuestras vidas, trayéndolo a nuestro diario vivir, que sin Dios no podemos, que sin Dios desconfiamos, que si Dios no va con nosotros, nos sentimos a lo mejor en ese momento que no podemos con esa carga, inseguros, nos sentimos que no, mejor ya no, ¿sabes qué? Híjole, déjame pensarlo, ¿verdad? Nuestro pastor en una ocasión nos decía: cuando ustedes tengan algún negocio, cuando ustedes vean que el negocio que les están ofreciendo tal vez suene bueno o se vea con buenas expectativas, yo recuerdo que nuestro pastor nos decía: no le digan sí, pero tampoco le digan no, mejor díganle, déjenme consultarlo con mi socio,
¿no? Y así debe de ser, hagámonos socios de nuestro Dios, porque Él nos da esa fortaleza, Él es quien nos dirige, Él es quien nos ve, Él conoce nuestro corazón, Él escudriña todo corazón y toda alma, y Él conoce, Él no ve el cuerpo físico, Él ve nuestra alma y nuestro corazón y nos dice, a ti te hace falta esto, ¿sí? Muchas veces nosotros no lo entendemos. Dice nuestro pastor Rafael, el Señor habla por códigos, pero muchas veces esos códigos no son entendibles para nosotros. Pero si nosotros buscamos de su presencia en oración, si nosotros buscamos de su presencia, cuando leemos la palabra y cuando le decimos, Señor, dame de tu presencia leyendo tu palabra, dame de tu espíritu, quiero llenarme de tu palabra, quiero llenarme, bendito Dios, de tu seguridad, quiero llenarme, bendito Dios, en esta hora con tu presencia. Y si tu presencia no va conmigo o no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, Señor. Amén. Ahora bien, también le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Cómo es eso de que mi presencia está contigo y yo te daré descanso? Analizando este pasaje, y ya vimos que el pueblo de Israel tenía poco de haber salido de Egipto, las cosas apenas empezaban a suceder, fueron 40 años, dice la palabra, ¿verdad? 40 años que ese pueblo estuvo ahí. Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor le dice a Moisés que le va a dar un descanso? Para nosotros sonaría ilógico, ¿verdad? En ese momento que nos digan, pues te voy a dar un descanso, sabiendo que tenemos mucha tarea que hacer, sabiendo que tenemos mucho trabajo que hacer, sabiendo que tenemos que ir a predicar, sabiendo que tenemos que ir a un evento por parte de la gloria del Rey, sabiendo que tenemos que estar participando, sabiendo que tenemos que hacer muchas cosas. Y te dice, te voy a dar descanso. Uno al principio no lo entendería, pero aquí este código del cual nos habla nuestro Dios. Dice que no es lo mismo, hermano, no es lo mismo hacer la obra de Dios con Dios que hacer la obra de Dios sin Dios, que es lo que acabamos de ver. Si tú vas solo, ¿qué sucede? Si tú vas solo, vas inseguro, ¿no? Si tú vas solo, es con tus fuerzas. ¿Y las fuerzas qué pasa? Muchas veces, o la gran mayoría de veces, siempre, ¿no? Se acaban y terminan uno por cansarse, por fatigarse, ¿sí? Eso es en nuestras propias fuerzas, cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, actuando de manera solos, sin Dios. Pero ¿qué sucede cuando nos apoyamos de la mano de nuestro Dios? ¿Qué sucede? ¿Hay un respaldo divino? Amén. ¿Hay una seguridad en nuestro corazón? Amén. ¿Hay una seguridad en nuestro hablar? Amén. ¿Hay una seguridad en nuestro caminar? Amén. He ahí ese descanso del cual hablaba el Señor que le iba a dar a Moisés. ¿Sí? Ese iba a ser su descanso. Iba a decir, déjame a mí lo imposible, pero tú harás todo lo posible, porque donde yo te mande a decir, a hablar, ¿sí?, a predicar, a levantar, a construir, lo harás, lo harás. Dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de nuestro Dios? Amén. Ese es el descanso que le hablaba a Moisés. Entonces, Dios te llenará de fuerzas para hacer todo cuanto te demande nuestro Padre, ¿sí? Dándote esa tranquilidad, por una parte, y descanso, que a eso se refiere. Amén. Gloria a Dios.
Dice el verso 16, siguiendo con este diálogo que tiene Moisés con Dios. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos. Yo y tu pueblo, le vuelve a recordar, yo y tu pueblo, ¿no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? A lo que el Señor responde a Moisés: también haré eso que me has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. ¿A cuántos nos conoce por nuestro nombre? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿A cuántos nos conoce por nuestra voz? Amén. Porque seguro estoy, hermanos, que todos buscamos de la presencia de Dios de mañana, de tarde, a mediodía, ¿verdad? Cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, cuando llega una bendición a nuestra casa, cuando nos sentamos a la mesa. Amén. Entonces, de esa manera también hallamos gracia en Él, porque somos un pueblo agradecido, porque somos de un corazón agradecido, y aquel que es agradecido con las misericordias de Dios que hace diariamente, haya gracia entre sus ojos. Amén. Seguros estamos de eso. Dice entonces en este texto que Dios sí respaldará a Moisés, pero no con el pueblo, sigue enojado entonces, ¿no? Además, Dios le llama que es un pueblo de dura cerviz. Dice, les voy a leer rápidamente, en el capítulo 33:3 dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oyendo esto el pueblo, esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Se entristecieron, hermano, porque oyeron esa gran voz de nuestro Dios diciendo que eran duros de cerviz, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo quizás menesteroso, que era un pueblo que a pesar de que ya les había dado una instrucción, quisieron actuar por sus fuerzas, quisieron actuar por su entendimiento en ese momento, por su desesperación. Y a veces así nos sucede, ¿no? Muchas veces tardan las cosas y dice uno, no, pues es que creo que Dios ya no me contestó, voy a actuar de esta manera. Pero ¿qué sucede después? Nos damos cuenta que no era así, que no era así. Por eso hay que saber esperar en Dios. Amén. Dice en el verso 18, te ruego que me muestres tu gloria, que fue una de las últimas peticiones que le hace Moisés a Dios. Porque la primera fue que estuviera con ellos. La segunda, que no los sacara de donde estaban si él no iba a ir con ellos. Y esta tercera les dice: Señor, muéstrame tu plenitud, tu gloria, ¿verdad? Eso le dice Moisés. En otras versiones lo traduce como que no es que quiera ver su gloria, su presencia físicamente, sino quería ver muestra de esa bondad que tenía Dios para su pueblo. Porque él todavía seguía pidiendo para el pueblo. Él no pedía nada para él. Inclusive el capítulo anterior le dice: bórrame de ese libro. Pero Dios le contesta: no. Yo sabré a quién o con quién lo hago. ¿Sí? Parafraseando esto. Pero Moisés seguía intercediendo por ese pueblo. Moisés, preocupado por este pueblo
que sabía que había fallado. Un Moisés que siempre estuvo al frente, un Moisés que siempre estuvo de pie, que hubo muchas adversidades, sí las hubo, demasiadas adversidades, pero Moisés no se rindió. Amén. Después de que les dice que es un pueblo de dura servicio en ese mismo capítulo, dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. O sea, el Señor ya no estaba ahí. Él recogió el tabernáculo, que no era todavía el tabernáculo que después se construyó, sino que era una tienda donde la presencia de Dios estaba, y la sacó fuera del campamento, la puso fuera. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Dice, y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba afuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? La pregunta es, ¿por qué hasta ahí entonces salían de sus tiendas, veían qué hacía Moisés, veían con sus ojos esa nube que se posaba en esa tienda, y dice que se postraban a adorar? ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel no había visto ya demasiadas señales que el Señor les mandaba, que estaba respaldando a ellos, que a ese pueblo? Uno, por ejemplo, en su imaginación puede ver ese cuadro, ¿no?, donde Moisés levanta las manos, adora a Dios y le pide que salve a su pueblo al borde de un mar. Y dice la palabra que Dios concede y abre el mar y salva a su pueblo. Lo hemos cantado en alabanzas, pero uno en su imaginación, en algún dibujo, en alguna lectura, uno se imagina, no, pues sí, se abrió el mar y así, ¿no? Pero realmente la inmensidad del mar es grande, hermanos, es grande. ¿Ustedes creen que esa obra que hizo el Señor en ese momento fue como abrir, no sé, una parcela, tal vez? No, fue una obra grande, gigantesca, donde todo el pueblo estaba atrás de Moisés, donde todo el pueblo gritaba, donde todo el pueblo se alarmó, se espantó, pero Moisés levanta las manos, adora al Señor, y nuestro Dios, en su gran bondad y en su gran misericordia, abre el mar para que su pueblo pase en tierra seca. Amén, ¿verdad? Porque así dice su palabra. Y eso no fue en poco. Ellos vieron muchas promesas que el Señor hizo con ese pueblo. Él hizo muchos eventos con ese pueblo. Ellos lo vieron, ellos estuvieron presentes. Y entonces, ¿por qué falló? Y entonces, ¿por qué falla? ¿No? Esa es la gran pregunta. Pero al ver todos estos eventos, el pueblo quizás tuvo miedo muchas veces, que es lo más seguro, mucho miedo y desesperación, como cuando estuvieron adorando a ese becerro de oro, a ese ídolo, ¿no?, que finalmente fue destruido. Pero traigamos a nuestros días y podemos ver ese tipo de cosas todavía, mis hermanos. Todavía
viendo la misericordia de nuestro Dios, a veces se falla, a veces se tropieza, a veces comete uno errores y lo vuelve a cometer y sigue, ¿verdad? Pero Dios en su gran misericordia nos vuelve a levantar. Dios en su gran misericordia nos dice: hijo, levántate. Yo no te puse ahí para que estuvieras ahí tirado, no. Yo te puse para hacer esto, yo te puse para hacer lo otro, yo te puse para construir, para hablar. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, heme aquí? Levante su mano y diga: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Gloria a Dios. ¿Está usted seguro de que si el Señor lo voltea a ver y le dice: pongo en tus manos esta obra, sigue adelante, la seguiríamos, hermano? Amén. Claro que sí, porque contamos con su respaldo divino, porque contamos con su gracia, porque contamos con su ayuda. Amén. Entonces, de esa manera el Señor trata con su pueblo y lo perdona una y otra y otra y otra vez. Y ese pueblo fue grande y hasta la fecha es grande. Es un pueblo santificado, es un pueblo santo, es una nación santa. Y escrito está que nadie podrá con esa nación porque es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y así nuestro Dios nos ve todos los días y a cada momento, y nos habla en sueños, y nos habla a veces con personas que ni siquiera son de fe. Te manda a decir algo, te manda a decir, es que alguna vez a mí me comentó una persona que es cristiana, y dice que en su trabajo había una persona que hacía cosas ahí de maldad, ¿no? De brujería. Y que al dado de unos días esa persona cristiana encontró por ahí en su lugar hay unas hierbillas, hay hierbas feas, ¿no? Y que dijo todavía reclamando: ¿y quién me vino a dejar esto? ¿No barrieron bien o qué sucedió? Y que entonces esta persona que hace o hacía esas cosas, espero Dios que ya no las haga, le dijo: fui yo, perdóname, las puse ahí, pero ahora sé que a ti no te puedo hacer nada. Porque tú tienes una protección. Y esa persona nunca habló que era cristiana. Esa persona nunca lo mencionó. Pero la protección de Dios está ahí. Amén. Dios en todo nos respalda si lo buscamos de corazón. Si lo buscamos con un corazón ferviente. Si lo buscamos en verdad. En espíritu y en verdad. Y le adoramos y lo amamos. Por eso, cuando venimos a buscarlo a su casa, hay que hacerlo de la mejor manera. Señor, mira, hoy te traigo mi alabanza, Señor. Hoy te traigo mi danza. Hoy te traigo este cántico nuevo. No me sé las alabanzas todavía, Señor, pero te traigo este cántico nuevo de mi corazón. Este cántico que habla mi corazón y mi alma para bendecirte y para alabarte, porque yo sé que sin ti yo no soy nada, Señor. Sin ti yo no soy nadie. Si el día de hoy estoy aquí, es por tu maravillosa gracia, por tu infinita bondad, Señor. Y de esa manera el Señor podemos agradar a sus ojos. De esa manera el Señor busca esos corazones que le alaben y le alaben en verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, como ese tipo de cosas que sucedió con esta persona, así suceden. Y hay miles de relatos que hay en cosas que suceden así. Entonces, nosotros debemos de sentirnos orgullosos que tenemos un Dios que siempre está a nuestro lado. Un Dios que nos perdona y nos levanta. Que lo vemos y lo palpamos y cerramos los ojos. Es muy importante eso. Es muy importante saber que Dios está a nuestro lado, que Él no nos va a abandonar. Dice su palabra: yo estaré contigo a donde quiera que vayas, ¿verdad? Yo no te abandonaré, yo estaré ahí, dice tu palabra. Amén.
Escrito está ahí. ¿Cuántas veces está escrito? Yo estaré contigo. Muchas personas sabios de la palabra dicen que está escrito 365 veces. El yo estaré contigo, no temas, dice. Otros dicen no son 365. Son más de 365. ¿Y saben por qué? Si fueran 365, gloria a Dios, porque entonces una vez por día me dice, no temas, yo estaré contigo. Amén. Pero si son más, gloria otra vez a nuestro Dios. ¿Y saben por qué? Porque si te dice, no temas, yo estaré contigo, el Señor te dice cuando estás enfermo, no temas, yo estoy contigo. Y cuando tienes un problema, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Y si tienes una necesidad, te dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Amén. Y en todas partes el Señor está contigo, pero clámale al Señor, adórale al Señor, ámale a nuestro Dios, créele a la palabra, ama esta palabra, mi hermano, ámala. Dice Deuteronomio que amemos a nuestro Dios, ¿con qué? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Amén. Y si de esa manera lo buscamos de día, de mañana y de tarde, ¿ustedes creen que nos va a negar su favor? El Señor va a estar con nosotros. El Señor respaldará. El Señor nos hará ver su gloria, como lo solicitaba Moisés. Amén. Dice en esta última petición que hace Moisés para el pueblo, dice, verso 18, te ruego que me muestres tu gloria, dijo Moisés. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. La petición de Moisés, como veíamos entonces, no era que le pedía a Dios verlo físicamente, sino de saber con claridad la respuesta que él estaba esperando de parte de nuestro Dios para su pueblo, el decir, acompañaré al pueblo, yo iré con ustedes, yo iré contigo. Pero sabemos que Dios lo cumplió, sabemos que Dios cumple, y si Dios te dice, va a ser así, así va a ser, porque Él ya lo hizo, solo hace falta creer, porque dice la palabra que debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Llenémonos de fe, llenémonos de seguridad, llenémonos de su palabra, llenemos de su Santo Espíritu y pidámoslo no hoy ni mañana, sino todos los días, desde hoy y hasta el último día de nuestra existencia. Señor, lléname, Señor, llena mi alma, Señor, llena mi corazón, Señor, llena mi casa, por favor, lléname de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria sea a Dios. Termino con esto, mi hermano, y quiero dejar en su corazón el mensaje que el Señor tiene para usted. Dios es Dios, con o sin nosotros. Pero si Él, el día de hoy, te hizo venir a esta reunión, el Señor el día de hoy te hizo escuchar esta palabra, si el Señor el día de hoy habló a tu corazón, si el Señor el día de hoy te trajo una reflexión y te dejó en claro que Él no te va a abandonar, que Él va a estar contigo, que Él te va a levantar
y que estará contigo a donde quiera que tú vayas? Dale gracias a Dios, porque Él es el único que nos puede salvar, el único que nos puede levantar. Dice este versículo: y le respondió a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre mi rostro y vivirá. Y dijo aún el Señor: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Dios en su gran bondad te llena de su respaldo. Dios en su gran bondad te dice: sigue adelante. Dios en su gran bondad es lo que te da, porque es lo que necesitas, hermano. No necesitamos más. El Señor aquí está. A Dios le podemos pedir: muéstrame tu esplendor, pero Dios te dice hoy: te mostraré mi bondad. Sí te la mostraré, porque Él sabe lo que necesitas. Y escrito está en 1 Corintios 12:9: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre del cielo, agradecemos de tu infinita bondad y tu misericordia en esta noche, Señor, por habernos permitido, Señor, este tiempo, Señor, de comunión contigo, Señor. Agradecemos, bendito Dios, este tiempo que nos permites para leer, Señor, de tu palabra, para llenar de consejo nuestra vida y nuestra alma, Señor. Agradecemos que hasta el día de hoy, Padre, nos hayas mantenido con vida, con sanidad y con libertad. Ponemos en tus manos, bendito Dios, este pueblo.